todos los pacientes necesitamos apoyo psicológico. Lo que no quiere decir es que ese apoyo psicológico tenga que venir necesariamente de un profesional. Hay personas que tienen una situación familiar y de amigos muy estable y que te apoyan lo suficiente y que saben entender tu situación y no necesitas ese apoyo profesional. Otras personas sí lo necesitan. Lo importante aquí es que se sepa identificar cuándo hace falta y que tengamos esos profesionales, esos psicólogos dispuestos y a nuestra disposición para utilizarlos si nos hacen falta. Cuando diagnosticamos este tipo de enfermedades, que en realidad son un tipo de cáncer de la sangre, la palabra cáncer impacta de forma muy negativa en esa consulta, y es cierto que en el momento en el que decimos esa palabra, los médicos pensamos que a partir de ese momento los pacientes dejan de escucharnos, porque sienten un bloqueo de la incertidumbre, de no saber a lo que se van a enfrentar. Por lo tanto, en esa primera consulta, cuando decimos esa palabra, es importante que además la asociemos a quitarles hierro al asunto cuando no vamos a comenzar un tratamiento. Con respecto a la leucemia linfocítica crónica, el decir la palabra leucemia es algo que genera un gran impacto al paciente y gran preocupación, y es importante transmitir al paciente que si está en ese grupo de mejor pronóstico, porque está en una etapa precoz de la enfermedad y que no necesita tratamiento, debe de salir de esa consulta tranquilo, sabiendo que sabemos lo que estamos haciendo y que tenemos un plan específico para él. Por lo tanto, vamos a tratar de compensar ese impacto negativo que tiene la palabra cáncer o tumor hematológico con la tranquilidad de que no tenemos que hacer nada, porque es posible que no tengamos que hacer nada o nunca o desde luego no a corto plazo. Y este es un mensaje que tenemos que trabajar en las siguientes consultas hasta que el paciente se da cuenta en realidad que le estábamos diciendo la verdad, es decir, que no ha empeorado su estado general, que su analítica de sangre está igual que cuando se lo diagnosticamos, de manera que cuando lo comprobamos en varias ocasiones, el paciente confía más en el sentido en el que la enfermedad va a estar estable y no nos va a dar problemas, y ese impacto negativo que inicialmente tenemos va a ir desapareciendo poco a poco. La leucemia linfocítica crónica, como bien su nombre indica, es una enfermedad crónica que va a estar con ellos conviviendo pues, a lo largo de los años. Entonces, sobre todo es importante el manejar esa ansiedad. ¿Cómo manejamos esa ansiedad? Pues desde el programa de Conectados también damos esas pautas, esas recomendaciones que a ellos les puede venir bien y trabajamos sobre ellos para manejar ese pico, esos picos de ansiedad, y damos ejercicios, técnicas, herramientas para controlar y para que ellos puedan tener esos estados de relajación. Muchas veces tenemos muchísimas necesidades, tanto médicas como emocionales, que no pueden ser muchas veces atendidas en consulta, sobre todo por este SOS inicial que contamos al principio de cualquier información. Entonces estamos en ese momento en la consulta, pero vemos que no nos estamos enterando, no estamos atendiendo porque se nos queda, por así decirlo, nos quedamos como paralizados ante ese primer impacto. Entonces, ¿qué ayudamos desde Conectados? Pues también nosotros estamos sobre todo en contacto también con su equipo de hematología y con las farmacéuticas, entonces damos una atención más integral. Cualquier duda, cualquier pregunta que pueden tener, cualquier información, puede ser de la que obtengan desde los programas de pacientes esta información veraz, esta información real que los puede ayudar pues, a tener ese más control sobre su situación. Y el tener este más control pues le llevará pues sobre todo al paciente a tener esta menos ansiedad, esta incertidumbre y al saber. También sobre todo ayudamos a todas estas necesidades emocionales que se tiene durante todo el tratamiento. También, por ejemplo, cómo comunicar a un familiar que está teniendo esta enfermedad o cómo comunicar las necesidades que puede ir teniendo el paciente. Pues entonces también hablamos, damos herramientas, brindamos esos recursos al paciente para que se sienta acompañado. O, por ejemplo, me estoy acordando ahora de una paciente que tiene niños pequeños y nos dice, ¿cómo se lo cuento yo a mi hijo? Entonces, pues hablamos de esa comunicación que tiene que ser abierta, que les tenemos que contar lo que nos pasa de una manera siempre adaptada pues, a la edad del niño, adaptada a lo que él puede también asimilar, pero siempre contando esa realidad de mamá está enferma, mamá tiene cáncer, mamá tiene una enfermedad y está teniendo ese tratamiento.
hay muchas cosas que por el miedo a no hacer daño a nuestros familiares o no hacer daño a la gente de nuestro entorno, pues que no les contamos, o cualquier preocupación, aunque pueda ser disparatada, o de decir lo que más nos cuentan de ¿me puedo morir? El decirle, por ejemplo, a tu pareja, el decirle a tu madre, el decirle eso, pueden ser muy duros, pero él lo tiene ahí y lo tiene que también sacar con alguien, expresar con alguien, también que acoja esa preocupación o ese llanto. Muchas veces toda la sociedad tendemos, cuando alguien llora, a decirle no llores, tienes que estar contento, tienes que tirar para adelante. A lo mejor lo que el paciente necesita en ese momento es llorar, es desahogarse, es poder expresar de alguna manera también esa emoción que está sintiendo, que es la tristeza. Bueno, para mí es bastante apoyo psicológico cuando me llaman de AEAL para charlar conmigo y tal, porque así si tengo en ese momento alguna duda o me ha pasado algo, pues lo comento y siempre me dan respuestas, siempre me han ayudado. Le digo, pues es que me está pasando esto, tal, pero tengo a veces insomnio tardío lo llamo yo, porque me duermo bien, porque estoy muy cansada, pero me despierto como a las 4 de la mañana o tal, y entonces lo comenté y sí que me ayudaron. O sea, después de todo lo que me han contado sobre la leucemia y eso, pues no la tengo miedo. Puede ser que el medicamento algún día me falle, como me falló hace meses, pero como me dicen que si a eso falla ya habrá otra cosa, pues bueno, pues habrá otra cosa.